Hay juegos que tardan tanto en salir que casi se convierten en leyendas hasta que llegan y te das cuenta de que la espera no valió para nada la pena. Proyectos eternos, reinicios absurdos, promesas imposibles y lanzamientos que hicieron temblar a todo el mundo, pero por lo malos que fueron. Y empezamos por Alien Colonial Marines, un proyecto que pasó tantos años dando vueltas entre estudios, pausas y promesas imposibles que cuando al final salió, era prácticamente una parodia de sí mismo. Gearbox lo anunció en 2008 con toda la intención de hacer el juego definitivo de Aliens, pero a partir de ahí se torció todo. El desarrollo se fue alargando porque la empresa estaba más centrada en Borderlands que en los xenomorfos, y eso provocó que Colonial Marines fuese saltando de manos, con equipos externos parcheando lo que podían mientras Gearbox priorizaba otros proyectos. Ese tiempo extra no ayudó a nada, de hecho, creó expectativas absurdamente altas. Los trailers parecían una película interactiva, con iluminación brutal, xenomorfos inteligentes y una atmósfera que te hacía sudar, pero luego el juego salió, y fue como abrir un regalo gigante y encontrar calcetines usados dentro. La IA de los xenomorfos eran tan malas que un simple enemigo podía quedarse mirando una pared sin motivo. Las animaciones parecían de otra generación, los tiroteos eran flácidos y el diseño de niveles parecía hecho con prisa. Y lo peor, muchos jugadores se sintieron engañados porque lo que mostraron en los trailers era claramente superior. Todo esto venía de un desarrollo roto, se cambiaron motores, se rehicieron niveles enteros, se quitaron mecánicas y otras se metieron en el último momento. Incluso hubo un error de código tan tonto como una letra mal escrita que arruinaba la IA de los enemigos. Años de trabajo y luego se caía por una maldita letra. Es casi cómico si no fuera tan trágico. Y luego saltas a Duke Nukem Forever, quizá el rey absoluto del infierno de desarrollo. El juego empezó a desarrollarse en 1997, cuando Half-Life ni existía, y para cuando salió en 2011, ya había pasado por 3 motores gráficos, varios reinicios completos, y un equipo que parecía atrapado en un bucle infinito de «esto ya no se ve moderno, mejor lo rehacemos». El problema es que cada vez que aparecía un juego puntero, Duke Nukem Forever quería parecer igual o mejor, así que tiraban lo hecho y volvían a empezar. Era como tener el síndrome del «ya que estamos cambiamos el motor, ya que estamos rediseñamos los niveles, ya que estamos metemos una mecánica nueva». Y claro, ese ya que estamos duró 14 años. El proyecto se alargó tanto que incluso la compañía original, 3D Realms, acabó sin dinero y tuvo que dejarlo tirado para que Gearbox lo rescatara en el último momento. Pero aunque Gearbox logró sacarlo a la venta, el resultado fue un Frankenstein raro. El juego tenía ideas de los 90 mezcladas con mecánicas modernas mal implementadas, humor que ya no hacía gracia, enemigos repetitivos, tiros sin peso, físicas extrañas y un ritmo que parecía diseñado en otra época. Y lo peor es que la espera tan larga hizo que las expectativas fuesen imposibles de cumplir. Había secciones que parecían hechas en 2004 pegadas a otras que olían a 2010. No había coherencia, no había alma, no había identidad. Era un juego terminado por obligación, no por visión creativa. Después llegaría Crackdown 3, que se vendió como la revolución tecnológica del siglo gracias a la destrucción en la nube, pero terminó saliendo tarde, desfasado y con una campaña que no aprovechaba ni un 5% de lo que prometieron. El desarrollo empezó alrededor del 2014 con una idea que sonaba increíble: física totalmente destructible en la nube, edificios cayéndose en tiempo real, caos absoluto y una experiencia que solo podía existir gracias a los servidores de Microsoft. Sonaba futurista, sonaba a Next Gen total, pero en la práctica fue un dolor de cabeza gigantesco para el desarrollo. Cada vez que mostraban algo era un prototipo súper limitado o funcionaba solo bajo condiciones muy concretas, y mientras en la campaña prometían destrucción masiva, en realidad esa magia solo funcionaba en el modo multijugador. Resultado, la campaña, que es lo que la mayoría quería, no podía usar la Fusion estrella. Eso ya fue un golpe duro, porque el juego se quedaba sin su gran diferenciador. A esto súmale que el equipo fue cambiando, que hubo rediseños, retrasos y hasta dudas internas de si seguir adelante. Microsoft tampoco quería cancelar otro exclusivo, así que tiraron para adelante aunque nada terminara de encajar, y lo que salió al final fue un juego que sí, tenía a Terry Crews gritando y un estilo colorido muy Crackdown, pero también se sentía viejo. Las mecánicas parecían del 2009, la ciudad estaba vacía, los enemigos eran clónicos, y la progresión era exactamente la misma de siempre, pero sin la chispa del primero. El mundo prometía locura y caos, pero era más bien muy rutinario.
Y si hablamos de esperas, la de Shenmue 3 es otro nivel. Casi 20 años para recibir un juego que parecía congelado en Dreamcast. El juego tardó casi 2 décadas en llegar, pero no porque estuviera preparando algo revolucionario, sino porque durante años la saga estuvo en un limbo total. Sega no quería invertir, Yu Suzuki no encontraba financiación, y el proyecto estuvo muerto hasta que el Kickstarter lo resucitó. Aquello generó una ilusión tremenda, pero también un problema enorme. Las expectativas eran de juego AAA, mientras que el presupuesto real era más parecido al de un AA justito. El desarrollo se alargó porque intentaban recrear el espíritu de Shenmue 1 y 2, sin tener los recursos que tuvieron en Dreamcast. Y claro, replicar sistemas complejos, minijuegos, rutinas de NPCs y un mundo con personalidad cuesta una barbaridad de dinero. Así que el equipo tuvo que tirar de soluciones baratas, motores que no daban para más y un diseño que se quedaba a medias constantemente. Y cuando por fin salió, lo que mucha gente sintió es que Shenmue 3 parecía un juego congelado en el tiempo. Animaciones rígidas, diálogos raros, misiones repetitivas y un ritmo que avanzaba a paso de tortuga. La historia apenas progresaba, Ryo seguía persiguiendo pistas eternas sin llegar a nada, y el juego daba la sensación de estar estirando el chicle para no gastar contenido. La jugabilidad se notaba anticuada, la exploración era bonita pero poco interactiva, y los combates, lejos de mejorar, parecían un retroceso respecto al esperado. El problema es que Shenmue nació como un proyecto rompedor, algo que adelantó su época, y Shenmue 3, irónicamente, parecía un título que no se movió del pasado. Los fans querían evolución, ambición y una narrativa que avanzara de verdad, pero obtuvieron una especie de Shenmue 2.0, más centrado en la nostalgia que dar un paso adelante. Con Kingdom Under Fire 2 teníamos otro sueño roto. Una mezcla épica entre acción y estrategia que tardó tanto en materializarse que cuando salió ya parecía un MMO de otra era. El juego se anunció muchísimo antes de lo que debería, allá por el 2008, cuando todavía existía la ilusión de que Blue Side podía volver a romper esquemas como lo hizo con Kingdom Under Fire de Crusaders. Pero desde ese mismo momento el desarrollo empezó a torcerse. Querían hacer un híbrido gigantesco, un MMO, con cientos de unidades en pantalla, combates a los Dynasty Warriors y además campañas profundas. Era una ambición tan grande que el proyecto se le fue de las manos desde el primer año. El juego se retrasó una y otra vez, porque cada vez que intentaban unir todos esos sistemas, algo se rompía. La parte MMO no encajaba bien con la parte de estrategia. La parte de estrategia pedía más potencia de la que tenían. La parte de acción obligaba a rehacer animaciones constantemente. Y para colmo, intentaban que todo funcionara tanto en PC como en consola. Fue un desarrollo de reinicios, cambios de motor, versiones canceladas y reestructuraciones internas. Y cuando por fin salió, más de 10 años después de anunciarlo, el problema era evidente. Se notaba viejo, las animaciones eran rígidas, el mundo estaba vacío. La estructura del MMO parecía sacada del 2010, y el sistema de misiones se repetía hasta el cansancio. Se sentía como un juego que había llegado una generación tarde. Además, el modelo de negocio tampoco ayudó. Microtransacciones por todas partes, progresión artificialmente lenta, y un diseño que muchas veces parecía más preocupado porque el jugador gastara dinero que por ofrecer una experiencia épica. Algo parecido pasó con Babylon's Fall, un título que empezó siendo una idea de Platinum y terminó convertido en un juego como servicio que nadie pidió. Y es que, aunque no tuvo un desarrollo tan eterno como otros, sí que pasó años dando tumbos, cambiando de dirección, repensando ideas y, sobre todo, intentando encajar algo que Platinum Games nunca había hecho, un looter service game al estilo Destiny, pero con combates hack and slash. Desde el principio ya pintaba extraño porque Platinum es buenísimo haciendo acción pura, pero lo de meter progresión infinita, temporadas, misiones repetibles y economía tipo MMO, eso ya era meterse en un jardín complicado. El juego empezó como un proyecto mucho más clásico, centrado en la acción estilosa de Platinum, pero con el paso del tiempo, Square Enix quiso subirse al tren de los juegos como servicio, y ahí todo se torció. Ese cambio de rumbo alargó el desarrollo porque tuvieron que rehacer sistemas enteros, adaptar el diseño para que funcionara en cooperativo, y crear un montón de contenido repetible. Todo eso mientras intentaban mantener una jugabilidad que recordara a Bayonetta, pero sin la escala, el ritmo ni el presupuesto.
Visualmente parecía un título barato de PS3 con un filtro óleo que nadie entendió. Los combates, que deberían ser su punto fuerte, se sentían torpes, repetitivos y sin la energía típica de Platinum. El contenido era escasísimo, las misiones se repetían hasta la saciedad y el sistema de botín no tenía nada de emocionante. Y lo de juego como servicio, bueno, si un juego tiene servidores que mueren en menos de un año, ya sabes que algo ha fallado desde la base. El problema más grande es que Babylon's Fall no sabía quién era. Quería ser un hack and slash puro, pero también un MMO ligero, pero también un looter, pero también algo cooperativo, y acabó sin personalidad. Y Perfect Dark Zero fue víctima de 1000 reinicios y del caos de Rare post-adquisición. La secuela de Perfect Dark llevaba dando vueltas desde finales de la era de Nintendo 64, pero entre cambios de estudio, cambios de consola, cambios de motor y cambios de concepto, el desarrollo se convirtió en una especie de montaña rusa imposible de controlar. Rare pasó por una transición enorme cuando Microsoft la compró, y eso afectó directamente al juego. Lo que iba a ser una secuela natural para GameCube terminó mutando en un título pensado para mostrar músculo en Xbox 360. Pero claro, cada plataforma nueva implica rehacer trabajo, rediseñar mecánicas y tirar a la basura meses de progreso. Querían un shooter futurista, pero también querían mantener la esencia de espía. Querían niveles abiertos, pero luego los cerraban. Era un proyecto sin identidad que intentaba demostrar demasiadas cosas a la vez, como si Rare sintiera la presión de justificar su compra por parte de Microsoft. Cuando Perfect Dark Zero salió, la sensación general fue que el juego estaba atrapado entre dos épocas. Tenía ideas modernas, pero un diseño súper anticuado. Las misiones parecían un poco caóticas, los tiroteos no tenían buen peso, la IA era ridícula y el tono, bueno, parecía sacado de una serie barata de ciencia ficción. El estilo artístico también fue un golpe duro. Joan d'Arc pasó de ser un icono serio a tener una estética rarísima, casi de cómic de principios de los 2000 que no encajó con nadie. Y claro, como era título de lanzamiento de Xbox 360, había muchísimo hype. Todo el mundo esperaba el regreso glorioso de la saga, el nuevo estándar de los shooters en consola, y lo que obtuvimos fue un juego simplemente correcto y regular, con más intención que acierto y que no brillaba nada en particular. Y ahora pasamos a Mighty No. 9, que representa el exceso de promesas. Cuando Keiji Inafune anunció que querían un sucesor espiritual de Mega Man y abrió Kickstarter, aquello explotó. Millones recaudados, promesas por todas partes y un equipo convencido de que podían hacerlo todo. Y ahí empezó el lío. En vez de concentrarse en hacer un juego sólido y contenido, se liaron a prometer versiones en 1000 plataformas, modos extra, online, extras físicos. Y claro, cada cosa añadida era más tiempo, más trabajo y más retrasos. Había problemas de comunicación entre equipos externos, decisiones que se cambiaban constantemente, y un motor, el Unreal Engine 3, que no era el más adecuado para el estilo clásico que buscaban. Mientras tanto, los fans empezaban a impacientarse. Cada retraso hacía que el proyecto pareciera más ambicioso de lo que realmente era. Para colmo, anunciaron una serie animada antes de terminar el juego. Sí, una serie. Era como vender camisetas antes de fabricar la ropa. Cuando Mighty No. 9 salió, el batacazo fue instantáneo. Visualmente se veía barato, como si hubieran aplicado un filtro genérico de plástico sobre todo. Animaciones rígidas, los niveles parecían diseñados con prisa, y la jugabilidad no tenía ese toque fino que tanto caracterizaba a Mega Man. Era rápido sí, pero no satisfactorio. La mecánica de absorber enemigos sonaba bien en teoría, pero en práctica rompía el ritmo del juego. Pero lo peor fue la sensación en general. Después de tantos años y tanto dinero, parecía un proyecto a medio hacer. No tenía alma, no tenía personalidad, y no tenía esa chispa que lo convirtiera en un heredero digno. Y luego llegó Cyberpunk 2077, el gigante que tardó casi una década, cambió sistemas 1000 veces y salió roto en todas las consolas y PC. El desarrollo empezó después de The Witcher 2, pero la realidad es que durante años el proyecto estuvo en modo vapor. Ideas, arte conceptual, planes grandiosos, pero muy poco del juego real en marcha. CD Projekt estaba más centrada en terminar The Witcher 3, así que Cyberpunk avanzaba a paso de tortuga. Cuando por fin se pusieron en serio, ya llevaban años anunciándolo como el RPG del futuro, cosa que solo hizo subir las expectativas hasta niveles absurdos. La ambición también jugó en contra. Querían un mundo enorme, un sandbox dinámico, inteligencia artificial compleja, coches, tiroteos, sistemas RPGs profundos, decisiones con impacto y miles de NPCs con rutinas propias. Encima,
compatibilidad con PS4 y Xbox One, consolas que ya iban arrastrándose. Cada una de esas cosas por separado ya es complicada, todas juntas una pesadilla. Y luego estaba el crunch salvaje, el desgaste del equipo y la presión empresarial de un lanzamiento que no podía retrasarse eternamente. Cuando por fin llegó en diciembre de 2020, Cyberpunk 2077 salió con un castillo de cartas mal pegado. En PC se podía disfrutar con parches, pero en consolas fue un festival de bugs, fallos de físicas, NPCs desapareciendo, coches volando y misiones que no se podían completar. Night City, que debería ser una ciudad viva, parecía un decorado vacío con personajes que repetían las mismas rutinas una y otra vez. Aunque la historia y algunos momentos brillaban, el conjunto se veía roto, inacabado, como si hubieran lanzado un prototipo a escala gigante. Hoy está muchísimo mejor, vamos, la obra maestra que habían prometido, pero esa primera impresión quedó grabada como una de las decepciones más sonadas de la historia del gaming. Y terminamos con Too Human, otro proyecto eterno que pasó por 3 consolas, guerras legales y reinicios interminables. El proyecto empezó en 1999, cuando Silicon Knights quería convertirlo en un juego para la primera PlayStation. Luego lo movieron a GameCube, cuando hicieron equipo con Nintendo, y después lo volvieron a mover a Xbox 360 cuando se asociaron con Microsoft. Cada salto significaba tirar medio trabajo a la basura y empezar otra vez, así que el desarrollo fue básicamente un bucle infinito de reinicios. Pero cuando realmente se pusieron serios, Too Human llevaba casi una década flotando sin rumbo. Querían un RPG de acción profundo, con loot estilo Diablo, combos como los de un hack and slash, cinemáticas enormes y una historia épica con dioses nórdicos reinterpretados como máquinas futuristas. Sonaba increíble, pero esa mezcla necesitaba un diseño muy claro, y Silicon Knights no lo tenía. A eso súmale que el estudio se metió en una guerra legal absurda con Epic Games por el Unreal Engine 3, lo cual no solo alargó el desarrollo, sino que prácticamente rompió la relación del equipo con la tecnología. Cuando Too Human salió, después de tantísimos años, se notaba que era un juego estancado en el tiempo. Los controles eran rarísimos, atacar con el joystick en vez de botones hacía que los combates fueran imprecisos y para nada satisfactorios. El ritmo del juego se rompía cada 2×3, porque te obligaban a tragarte la misma animación lenta de la Valquiria llevándote al cielo. La historia, que prometía ser profunda, avanzaba a trompicones. Los niveles eran repetitivos, los enemigos clónicos y el loot carecía de emoción. No había esa sensación de progresión adictiva que buscaban copiar de los grandes ARPG. Y así termina este viaje por los juegos que tardaron media vida en ver la luz para luego estrellarse nada más salir. Proyectos que prometían cambiar la industria y acabaron siendo advertencias vivientes de que el tiempo no garantiza calidad. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dime en comentarios cuál de todos estos te decepciona más. Y si me he dejado alguno, déjamelo también, que me los apunto para una segunda parte. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.